Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por otro lado dice en 1 Corintios, en el versículo 17 más para adelante, dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois, dice la Biblia, dice el Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Permíteme darte un poco de historia, llevarte desde el original de las cosas que han acontecido. Dios, en un momento de su eternidad, propone en su corazón crear al hombre. Y cuando crea el hombre utilizando su libertad y su libre albedrío, utiliza su alma, porque el alma es el órgano de la decisión, así como la mente es el órgano de los pensamientos y la emoción es el órgano del afecto. El hombre, utilizando su libertad en Dios, utilizando la habilidad que Dios le dio para tomar decisiones, utilizó su alma y determinó no comer del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia y del bien. Y todos nosotros sabemos de que el afán por el conocimiento de la ciencia y del conocimiento es lo que ciertamente ha apartado al hombre de Dios. Sí, Señor. Por eso a Dios le plació utilizar la locura del madero. Dice: porque el hombre no conoció a Dios con la ciencia y el conocimiento, pues a Dios le plació traer la revelación y salvación por medio de la cruz, lo cual es una necedad. Por eso el apóstol Pablo dice: porque la locura de la cruz es necedad, es algo torpe, es algo que no tiene sentido. Pero dice él: eso es a lo que se pierde. Pero para nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que entendemos que cuando Adán y Eva se apartaron, se perdió la comunión, que cuando se metió el alma y la carne en el hombre, Dios se desapareció del huerto. Porque cuando el hombre se mete, Dios se aparta. Cuando Dios se mete, el hombre tiene que quitarse del medio. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que la locura del Evangelio es el poder de Dios. Por eso Pablo dice: porque la locura del Evangelio de la cruz es locura, pero para lo que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios, dice el Señor. Es poder de Dios, conocimiento de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva se apartan, se pierde la comunión con Dios. Es contristado el Espíritu Santo de Dios. Se rompió el idilio de la comunión que el hombre tenía con su Creador. Dios hace una promesa de Génesis 3:15, lo que le llaman el Evangelión, la promesa de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, donde el Señor dice que ella le dará el calcañar y la simiente de la mujer le dará en la cabeza. Hay una promesa de redención. Dios propone en su corazón, después del diluvio, hacer una nación nueva. Crea al pueblo de Israel como su nación, le da una constitución, le da unos 10 mandamientos, le da unas leyes para que ese pueblo identifique el reino de los cielos. Dios propone en su corazón hacer una transición, y Dios desciende del cielo y se va al monte y se manifiesta a Moisés, le manifiesta su poder, le manifiesta su presencia, y esa presencia transformó inmediatamente la vida de Moisés. Dios, en su omnisapiencia y en su conocimiento eterno, propone en su corazón acercarse al hombre y le dice a Moisés: prepárame un tabernáculo, y le da la medida exacta
y le dice, me va a hacer los atrios. He aquí el tabernáculo. Le dice, me va a hacer los atrios. La parte primera del atrio era el altar del sacrificio. Aquí entraban y hacían las negociaciones, y los levitas tomaban el animal y hacían el sacrificio por la familia. Esa es la primera entrada del tabernáculo. Luego, en la segunda porción del tabernáculo, en esta parte aquí, esta es la parte de los atrios, el lugar exterior. Cuando el sacerdote terminaba de llevar a cabo el sacrificio por tal familia, se lavaba las manos aquí en el lavacro, que es símbolo de la palabra de Dios. Luego había un manto en este lugar que le decían la verdad. El camino es este. Ese es el camino que llevaban al altar del sacrificio. Fíjate que aquí estamos hablando de altares. No estamos hablando simplemente de utensilio. Cuando se hacía el sacrificio, se hacía en el altar aquí. Aquí se quemaba la sangre y toda la grosura. Luego el sacerdote iba y se limpiaba las manos o se lavaba las manos en el altar del lavacro. Esto estaba lleno de agua y estaba hecho de espejo de mujer, porque la palabra es como un espejo. Tú te lavas las manos y tú eres limpio por la palabra de Dios. Luego aquí había una entrada con un velo de diferentes colores y entraban al lugar santísimo. Si te puede conseguir otro tabernáculo que pueda entrarme al lugar santo, entraban por la verdad y entraban al lugar santo. Si se da cuenta, aquí este es el lugar santo. Ya yo lo llevé de los atrios al lugar santo. Ahora aquí está el altar de la provisión de Dios, donde estaban los panes. Ahí habían 12 panes, tipificando las 12 tribus de Israel y simbolizando la provisión de Dios. Aquí está el altar. Posiblemente no se entiende bien, no se ve bien. Yo estoy afuera. Tiene que traerme un tabernáculo que me entre aquí adentro. Lo que pasa es que la visión no está muy buena aquí. Un tabernáculo que esté abierto sin esta tienda. El asunto es que aquí adentro está el lugar santo. En el lugar santo, lo primero que había era el altar del incienso, que es tipo de adoración. Estaba el altar de los panes de la proposición y estaba el candelero, que es tipo de inspiración. Amén. Esto es en el lugar santo. Aquí está el candelero y alrededor están los diferentes altares. El altar del incienso, que es tipo de oración. El altar, aquí está el candelero o el menorá, que es símbolo de la luz del mundo y símbolo de Cristo. Y también encontramos la provisión de Dios. Aquí solamente entraban los sacerdotes, y luego que hacían todo este sacrificio y todo este ritual, entraban al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba lo que es el arca del pacto, la vara de Aarón, estaban los dos querubines protegiendo la santidad de Dios. Y esa era la presencia de Dios. Ahí vivía Dios. Santo Dios. Ahí en ese lugar vivía Dios, en el lugar santísimo. Sí, Entonces tenemos los atrios, la parte de afuera, que es tipo del cuerpo del hombre. Por eso del Espíritu Santo está hablando de que ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Si se da cuenta, en la parte de afuera es la parte externa, donde todo el mundo ve esa parte. Eso tipifica el cuerpo. ¿Qué usa el enemigo? El enemigo siempre utiliza el cuerpo, utiliza lo físico. Cuando atacó a Adán y Eva en su sentimiento y en su afecto, ¿qué le dijo? Mira la fruta. La fruta es la lujuria de la carne, del estómago. Pues mira la fruta tiene que ver con comer.
tiene que ver con una necesidad física. Entonces el cuerpo del hombre tipifica los atrios, que todo el mundo lo ve. El lugar santo tipifica el alma. Así como existen los diferentes altares, en el alma de nosotros se manifiesta ¿qué? Los sentimientos, se manifiesta el intelecto, se manifiesta el afecto, se manifiesta los sentimientos en el alma. Por eso dice, vosotros sois ahora el templo del Espíritu Santo. El lugar santísimo tiene que ver con nuestro espíritu, la parte interna que nadie ve. Oh, Santo Dios. Entonces es necesario entender cuando el Nuevo Testamento habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es una relación al tabernáculo que Moisés hizo. Sí, Señor. Cuando esto se entiende, quiero decir ahora que mi cuerpo tiene que ser sacrificado para Dios. Sí, Señor. Y que en mi alma solamente se tiene que mover todo lo que bendice al Señor. En mi alma. Y en mi espíritu, que es el lugar santísimo, solamente tiene que existir Dios. ¿Por qué? Porque Dios se comunica con mi espíritu. Lo que es vivificado es el espíritu. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Amén. Es el lugar santísimo. Ahí donde el sacerdote tenía que entrar una sola vez al año para llevar el sacrificio por la sangre, por el sacrificio del pecado del pueblo y aún por su propio pecado. Es el lugar santísimo. Es el lugar de paz. Es el lugar oscuro donde aparentemente no está pasando nada. Pero ¿sabe qué? En lo secreto, en la paz, en la tranquilidad, es que habita Dios, donde nadie puede ver. El lugar santísimo parece un lugar oscuro, que no está sucediendo nada. Pero ¿sabe una cosa? Lo que sucedía en los atrios, qué tipo de cuerpo, lo que sucedía en el lugar santo, qué tipo de alma, estaba monitoreado por el lugar santísimo. Porque Dios habita en la quietud. Dice el Señor, está quieto y conoce que yo soy Dios. Todas las actividades de los atrios estaban controladas por el lugar santísimo. Todas las actividades del lugar santo estaban controladas y monitoreadas por el lugar santísimo. Cuando en los secretos de nosotros, en nuestro espíritu, habita Dios, nuestra alma es controlada por el Espíritu. Nuestro cuerpo es controlado por el Espíritu. Cuando el Espíritu controla el alma, el cuerpo adora a Dios. Cuando el cuerpo controla el alma, la gente adora el mundo. Porque el alma está en el centro, así como el altar, como el lugar santo está en el medio, entre la carne y el espíritu, así mismo está nuestra alma en el medio. Y nosotros tenemos que determinar quién va a dominar nuestras vidas. Lo va a determinar nuestras emociones, lo va a determinar nuestra carne, o lo va a determinar el Espíritu Santo de Dios. Tú decides quién te va a dirigir. Si te va a dirigir tus emociones, porque las emociones es el problema del hombre. ¿Sabían? Las emociones es el problema del hombre. La emoción elimina las cosas espirituales. Pero una alma controlada por el Espíritu va a obligar al cuerpo a que se exteriorice y se manifiesten los frutos del Espíritu.
Una alma controlada por el Espíritu, una alma que está acostumbrada a vivir en los secretos de Dios, es un alma que va a tener presencia de Dios. Sí, Señor. Porque sin presencia estamos muertos. Sí, Señor. Padre. Sin presencia no tenemos dirección de Dios. Y yo le digo sinceramente, hermanos, que tenemos que estar vendidos para Dios, sold out, como dicen por ahí. Yes. Yo he entendido que estoy sold out for Christ. That's right. No tengo nada que buscar en el mundo. El mundo no me ofrece nada. Estoy vendido para Dios y no estoy a la venta. Santo Dios. Y lo que quiero es estar en la presencia de Sí, Dios. Señor. Lo que necesito en mi vida es presencia. Lo que usted necesita es presencia de Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo vive Dios. En el lugar santo, lugar de luz, de incienso, de adoración. Este cuerpo tiene que ser sacrificado al Señor. Por eso el sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo, en lo secreto, en lo oscuro, en el lugar de Dios, a hacer su propio sacrificio. Yo siempre digo que sin carne ni sangre no puede haber sacrificio. Esto que nosotros estamos haciendo, para muchos de la gracia, es religión. Esto de ayunar al principio de año, en vez de gozar y celebrar y compartir, para muchos es religión. Y mucho menos agregarle ticket 21 días de oración, eso es religión. Pero ¿sabe qué? Sin sacrificio de carne y sangre no puede haber revelación. Sin sacrificio de carne y sangre no hay dirección del Espíritu Santo. Sin sacrificio de carne y sangre no hay presencia de Dios. Y sin presencia de Dios estamos muertos. Estamos muertos. Tenemos que entender lo que Pablo dice concerniente a lo que es ser templo del Espíritu Santo, no es cualquier cosa. Quiere decir entonces que el lugar santísimo es mi espíritu. Amén. El lugar santo es mi alma. Lugar de vida interior del hombre. Lugar de regeneración. El cuerpo, los atrios, lugar de obediencia hacia Dios. Ahora, en el lugar santísimo el hombre no tiene entrada a menos que Dios no desgarre su velo. ¿Me escuchó? Al lugar santísimo de Dios. Dice que al reino de los cielos no entra carne ni sangre. Y al lugar santísimo de Dios el hombre no tiene entrada a no ser que Dios lo llame y desgarre su velo. Porque aquí la palabra es lo que va a cortar y va a dividir. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué pasó? Se fusionó el espíritu y el alma. Se unieron. O sea, dominó el alma al espíritu. Se perdió el idilio, se rompió la conexión. Entonces, al gobernar el alma, el espíritu fue vencido. Y por eso Adán pecó inteligentemente. Fíjese que Adán no estaba confundido, porque Adán hasta habló y dijo: no, la mujer que me diste me dio y yo comí. Quiere decir que él pecó inteligentemente. La mujer estaba confundida en ese momento. Y no es nada en contra de la mujer ahora, pero el espíritu de la mujer estaba confundido, su mente estaba confundida, su alma estuvo confundida. El deseo de su carne se manifestó. Y la mujer se confundió y terminó comiendo en ignorancia. Porque fue una mentira del diablo. Fue una verdad a media. Y una verdad a media en el Señor es una mentira. Por eso fue con mala intención que Satanás habló con la mujer, porque tenía un propósito equivocado. Con que Dios ha dicho. Dice: no, es que va a ser igual que él. Entonces el afán por el conocimiento y la ciencia es
lo que ha apartado al hombre de Dios. Sí, Señor. Fíjense que mientras más inteligente es el hombre, menos le entra las cosas de Dios. Mientras más científico, mientras más físico, mientras más entiende, mientras más ciencia, mientras más libros de filosofía, de Descartes, de todos estos grandes filósofos, todo esto existencialista, menos se acerca a Dios. Porque el afán por la ciencia y el conocimiento es lo que ha apartado al hombre del Señor. La teología, el conocimiento de la gracia, sabemos tanto cómo funciona la gracia que la usamos para nuestras propias desgracias. Conocemos tanto las cosas de Dios que a veces hacemos las cosas mecánicas y no le damos tiempo al Espíritu de Dios que se manifieste en nuestras vidas, porque el problema, ¿me entendió? El problema no es el Espíritu. El problema es mi alma que tiene que ser ministrada. Y yo tengo que decirle a mi alma: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque esto es un caminar en el Espíritu y no un caminar en la carne. Y nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser ministrados. Nuestro intelecto tiene que ser afectado por la parte de Dios. Pero si no hay un lugar santísimo, si no entramos en un lugar santísimo, no hay presencia. Y si no hay presencia, no hay revelación del Espíritu. Alguien diga amén. Amén. Todo lo que funcione en mi cuerpo, todo lo que funcione en mi alma, tiene que estar controlado por el Espíritu. Asimismo, como estaba controlado todas las maniobras que hacían los sacerdotes en el lugar santísimo y en la parte de afuera, asimismo tengo yo que estar controlado, tener en check mi alma y mi cuerpo. Pero si no hay sacrificio, no hay presencia. Antes de la caída, el hombre era controlado por el Espíritu. Pero una vez cae, ahora es el alma y el afecto. ¿Sabían ustedes, y esto es una revelación, que los predicadores nunca lo van a decir? Lo voy a decir yo. ¿Sabía usted que la causa principal por qué Adán pecó fue porque su alma estaba tan afectada por Eva que él decidió seguir a Eva y desobedecer a su creador? Adán amaba tanto a Eva que toda su alma estaba pegada a ella y tenía un afecto especial por ella, de manera tal que él fue convencido, porque a quien se le dijo: de todo árbol del huerto puede comer, mas del árbol de la ciencia del mal y del bien no comerá, porque el día que comiera ciertamente morirás. Y fíjate que no murió, pero a medida que el hombre se fue apartando de Dios, y aunque vivió muchos años, eventualmente se iba muriendo, se iba deteriorando y su carne se iba pudriendo. Si el hombre hubiera optado por el árbol de la vida, él hubiera logrado lo más grande que se puede tener, y estar en la presencia eterna de su creador. Pero su alma estaba tan apegada y tan afectada a sus emociones a Eva, que Adán prefirió seguir el consejo de Eva y desobedecer a su creador. Y ese es el problema que nosotros tenemos ahora. Porque tenemos que entender algo, hermano, y es que cuando se habla de que somos templo del Espíritu, estamos diciendo de que somos uno con Cristo. Entienda esto, hermano, de que somos uno con Cristo. Amén. Somos uno con el Señor. Y tenemos que entender de que hay que orar, hay que buscar la presencia del Señor. Si estamos en este negocio, tenemos que buscar la revelación del Espíritu. Amén. Si nos llamamos ser cristianos, tenemos que doblar rodillas y clamar al Padre en el nombre de Jesús para que Dios se manifieste. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Para que nuestro culto no sea mecánico. Necesitamos la revelación. Necesitamos que se manifieste la presencia de Dios en esta casa. Necesitamos que Dios nos use a nosotros y que cuando nosotros prediquemos, la presencia de Dios inunde ese lugar. Que toque el mensaje, que los corazones latan cuando tú dices una palabra en parte del Señor. No es tan fácil.
Mucha gente quiere poder, mucha gente quiere que Dios los use, pero no quieren hacer el ejercicio espiritual. Si hay una persona que quiere que Dios los use, soy yo. Wow. Si hay un evangélico que quiere ser usado por Dios, es este que está aquí. Es todos los días. Yo vivo con una inconformidad espiritual que usted no tiene idea. Porque si hay alguien que quiere ser usado, soy yo. ¿Usted quiere ser usado por Dios? ¿Le gustaría que la presencia de Dios lo acompañe a usted donde quiera que vaya? Porque el Espíritu Santo se manifiesta en tres funciones en nosotros. Número uno, Él está contigo cuando tú vienes al Señor. ¿Sabía usted? El Espíritu de Dios ya estaba en ti aún antes de tú recibir a Cristo. Porque la Biblia dice que no se puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu está contigo. Su presencia está contigo para siempre. ¿Entendió? Juan dice 14, dice, enviaré, no dejaré solo, enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que cuando tú vienes al Señor, tú estás sellado y el Espíritu de Dios está siempre contigo. Amén. Es la primera manifestación. Por eso que tú sientes que yo tengo algo que cuando el Espíritu Santo quiere que yo me levante de la televisión, es una incomodidad y un afán de espíritu en mi alma, que tengo que apagar todo y salir corriendo y soltar todo, porque no puedo estar tranquilo. Esa es la primera dimensión que se manifiesta en el Espíritu. La segunda dimensión es que Él está en ti. Número uno, está contigo y después está en ti. Porque estuvo contigo antes de venir y cuando viniste al Señor, ahora está dentro de ti. Dice Efesios 1:13 que cuando confesamos, el Espíritu Santo vino a nosotros y somos sellados, dice el Señor. Somos sellados, amén. Quiere decir que el Espíritu Santo está contigo y está en ti. Y lo tercero es que cuando te metes con Dios, de acuerdo al capítulo primero de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando a vosotros llegue el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en lo más infinito de la tierra. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos presencia, entonces viene el poder de Dios sobre nuestra vida. Recibiréis poder, ¿por qué? Porque el poder es para tú hacer cosas para Dios, pero la presencia es para tú ser hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La presencia es para hacer y el poder es para hacer. ¿Cuántos dicen amén? El poder es para hacer y la presencia es para hacer. Tú eres por la presencia y con el poder haces cosas para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ti. Está en ti, está contigo y está sobre ti. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que entender lo que es la llenura del Espíritu y lo que es el poder del Espíritu. La llenura es cuando usted viene al Señor y recibe a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo está dentro de usted. Usted está lleno. Sea que usted hable en lengua o no hable en lengua o haga lo que sea, usted está lleno del Espíritu Santo. Y nadie le puede decir lo contrario. Usted está lleno del Espíritu. Ahora el poder es otra cosa, porque el poder se pierde. El poder se obtiene y el poder se pierde. Cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando lo profesamos, dice que si somos infieles, Él se mantiene fiel. Pero si lo negamos, Él nos negará a nosotros. Si lo rechazamos, Él nos rechaza a nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando vosotros venga el Espíritu Santo y me seréis testigo. Quiere decir que para ser testigo necesitamos poder. Por eso usted ve que mucha gente pierde el poder. Al perder el poder, cae en tentación. Porque el poder no es permanente. La presencia de Dios es permanente. Pero el poder se pierde, se obtiene y se pierde.
Mientras más estamos en la presencia de Dios, tenemos más poder. Cuando nos apartamos de Dios, perdemos el poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si usted quiere poder, tiene que sacrificar la carne. Porque dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Termino con esto. En Éxodo 33, versículo 11, presta atención a esta narración. Dice: acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, tú has dicho, te he conocido por tu nombre y también he hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también esta nación de tu pueblo. En otra palabra, Moisés le dice: permíteme conocerte, permíteme intimar contigo, porque eso es lo que quiere decir conocer. Conocer es intimar, entrar en una comunión con Dios. Le dice: yo quiero conocerte. Fíjate que aquí Moisés le está pidiendo poder, porque poder se manifestó en Egipto. Él está pidiendo es presencia. Dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. El poder se manifestó en Egipto con las 12 plagas, con las 10 plagas, con whatever. El poder se manifestó en el desierto. El poder se manifestó en el Mar Rojo. El poder se manifestó en el río Jordán. El poder se manifestó de día como de noche y de noche como de fuego. Pero Moisés dice: yo no quiero poder, ya yo lo vi. Lo que quiero es presencia. Amén. Porque sin presencia no podemos hacer nada. Y fíjese que el Señor dice: voy a hacer eso que me ha pedido. Y dice la Biblia que Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches, ni comió ni bebió. Y Dios habló con él. Y cuando Moisés bajó, la presencia de Moisés, o la presencia de Dios en la vida de Moisés, era tan fuerte que ni el pueblo podía ver su cara. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios el hombre desaparece y aparece Dios. ¿Tú dices amén? Con la presencia de Dios el hombre tiene que quitarse del medio. Cuando el hombre se mete, Dios se quita. Pero cuando Dios se mete, el hombre tiene que morir. Tiene que morir a todo y dejar que Dios sea el que haga la obra. ¿Cuánto dicen amén? Porque si somos templo del Espíritu, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu, porque sin presencia no somos nada. Póngase de pie. Den un aplauso al Señor. Moisés estaba pidiendo la presencia de Dios mismo. Dice: yo no quiero tu poder, yo te quiero a ti. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo no quiero dones? ¿Saben qué? Los dones son de Dios. Irrevocables son los dones. Los músicos, digan los músicos: yo no quiero música, yo no quiero tocar, yo lo que quiero es tu presencia. Amén. Los adoradores digan: yo no quiero ni adorar, yo lo que quiero es tu presencia. Los dones yo te los entrego, son tuyos. Amén. Digan toda la iglesia: yo no quiero nada material. Digan: yo lo que quiero es tu presencia. Dígaselo al Señor, porque va a ser conforme a tu fe. ¿Cuánto quieren la presencia de Dios? Díganle: yo quiero volver al lugar donde yo estaba antes, Señor, y lo que quiero es tu presencia.